Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 42 WhatsApp más 502 42 El día de hoy es lunes 31 de marzo 2025 y son las 4:35 de la tarde. 4:35 de la tarde. Hoy vamos a hablar de dos hombres llenos del poder de Dios, dos grandes profetas del Antiguo Testamento, que son los profetas Elías y Eliseo. Vamos a comparar milagros que ellos hicieron, muy similares. Elías resucita a un niño que era hijo de la señora donde se estaba quedando. Él le estaban dando posada en una casa, una viuda, la viuda de Sarepta. Estaba dándole donde vivir por unos días. Había sequía en Israel, por eso se fue a Sarepta de Sidón. Allá lo mandó el Señor para que morara allá por un tiempo. Y entonces allá le dio refugio a una viuda y ella le daba de comer también. La viuda tenía un hijo y este hijo se le muere. Y Elías lo resucita. Algo similar le pasó un tiempo después al profeta Eliseo. Vamos a dejar claro que el profeta Eliseo fue un discípulo de Elías. Cuando Elías fue llevado al cielo en una carroza de fuego, Eliseo estaba con él, porque era su discípulo. Y antes de irse, el profeta Elías, antes de irse al cielo llevado por una carroza de fuego de parte de Dios, el profeta Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Le da la oportunidad que pida algo antes de irse. Y Eliseo le dice: quiero una porción doble de la unción que tú tienes. Quiero tener el doble de la unción que tú tienes. Eso fue lo que le dijo el profeta Eliseo a Elías. Elías le dio la oportunidad de pedir algo, pues eso fue lo que él pidió. ¿Qué es la unción? La unción es un poder dado por el Espíritu Santo para cierto objetivo específico, o simplemente un poder dado a una persona, puesto en una persona, para que esa persona lo use como mejor le parezca, como según esa persona lo necesite o lo quiera usar. Esa es la unción, es un poder dado por el Espíritu Santo. La unción puede ser muy grande o muy pequeña, depende de cada persona, depende de la relación que Dios tenga con cada persona, porque nosotros los cristianos tenemos las puertas abiertas para tomar de la unción del Señor Jesucristo. Y Él tiene toda la unción que se puede tener. Jesucristo tiene toda la unción que se puede tener y Él está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora adentro de nosotros, pero la unción que nosotros tengamos disponible para usar, ese poder que nosotros podemos tener disponible para usar, depende de nuestro caminar con el Señor. Depende de nuestro caminar con el Señor. Vamos acumulando unción, depende de nuestro caminar con el Señor, porque Eliseo obtuvo el doble de la unción de Elías. Eso que Elías tenía una grande unción. Pero Eliseo tuvo el doble de la unción de Elías. Eso lo vamos a leer ahorita, rápidamente. Entonces, pero Eliseo se ganó esa doble unción por su perseverancia y por su fidelidad, porque él tuvo que caminar con Eliseo, ser su sirviente. Eliseo tuvo que caminar con Elías mucho tiempo, tuvo que ser su sirviente. Tuvo que ver que él durmiera bien, arreglarle la cama, prepararle la comida, limpiar la casa, y lavar la ropa, todo tenía que hacerlo él. Era el sirviente, fue el sirviente de Elías. Tuvo que soportar muchas cosas, fue mucho tiempo, tuvo que caminar detrás de él todo el tiempo para servirle con fidelidad, no con malas caras, sino con buen ánimo, con buena cara. Tenía que hacerlo bien, tenía que hacerlo
con gusto, no de mal gusto, sino que él tenía que ser humilde y someterse totalmente a la voluntad de Elías, lo cual realmente es difícil. Para un ser humano es difícil someter su voluntad a un señor, a algún señor. Algún señor, ¿qué es un señor? Es aquel que tiene autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, en el trabajo. Digamos, en el trabajo, ya sea una empresa privada o pública, uno siempre va a tener un jefe, que le va a decir qué tiene que hacer. Uno tiene que estar sometido a la voluntad de ese jefe y hacer lo que le dice de buena manera, sin estar reclamando, quejándose y diciéndole, mire jefe, por favor, eso no lo quiero hacer yo, eso no me gusta hacerlo, eso no lo quiero hacer, póngame otra cosa, por favor. No, uno tiene que hacer lo que le dice su jefe, su señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de Eliseo? Algo que nosotros tenemos que hacer también, seguir al Señor Jesucristo, servirle, hacer todo lo que nos diga de buena manera, con buen gusto, con buena cara. Vamos a leer en primer lugar lo que es segundo libro de los Reyes, capítulo 2, los versículos del 9 al 15. Aquí vamos a ver cómo fue que Eliseo se hizo de una doble unción, se hizo del doble de la unción que Elías tenía. Entonces aquí vamos, el contexto de esto es cuando ya Eliseo había caminado muchos años detrás de Elías, llega el momento en que Elías va a ser llevado al cielo. Elías no murió, Elías fue llevado al cielo vivo. En esa parte, es la parte que vamos a leer ahorita. Aquí es donde le da la oportunidad, Elías le da la oportunidad a Eliseo de pedir algo, y él pide una doble unción. Lo vamos a leer. Entonces, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 15. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, aquí dice cuando habían pasado, habían cruzado el Jordán. Después de que cruzaron el Jordán, sucede esto. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Él estaba a punto de ser llevado al cielo. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estoy pidiendo la doble unción, doble porción del espíritu, poder del espíritu. Aquí se refiere a poder del espíritu. Se refiere a la unción, que es un poder. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. O sea, le puso como condición para concederle esto, que si él iba a permanecer junto a él hasta el momento en que le fuera quitado de la tierra, esto se le iba a conceder, y si no lo veía partir, entonces esto no se le iba a conceder. Tenía que verlo partir. Pero esto estaba a punto de suceder. Vamos a ver, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Tomó los vestidos de Elías, porque Elías fue tomado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego, en un torbellino. Fue quitado de la tierra. Dejó sus vestidos en el suelo y Eliseo los tomó y los partió. Y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Lo rompió en dos partes porque, digamos, esto era un acto profético indicando que él iba a tomar dos partes, o sea, el doble de la unción de Elías. Por eso rompió los vestidos de Elías en dos partes. Eso quería decir que él iba a tener una doble unción, doble poder de lo que Elías tenía. Eso es lo que significa esto.
Y tomándolo sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces, después de que todo eso pasó, se dio la vuelta y regresó para de donde habían venido. Llegó al Jordán, pero lo tenía que volver a cruzar de regreso, lo que dice aquí, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Tomó el manto de Elías y con ello golpeó las aguas. Y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Las aguas del Jordán se separaron. Se separaron. Más que todo se detuvieron. Porque era un río. Entonces, el río tiene una sola corriente. Las aguas del Jordán se detuvieron. Y entonces ya quedó seco toda la parte donde se había detenido el río. Él pudo cruzar el río en seco. Él pudo cruzar el río en seco. Y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Así fue como Eliseo se hizo de una doble porción de la unción que Elías tenía. Lo que vamos a analizar el día de hoy es dos milagros muy similares que hicieron estos dos profetas. Elías, recordemos que Elías era maestro de Eliseo. Fue su señor, fue su maestro, su guía espiritual, fue su mentor. Elías formó a Eliseo. Elías formó a Eliseo. Él lo formó, él lo preparó, él lo entrenó como profeta. Vamos a analizar dos milagros muy similares que ellos hicieron, porque Elías, el mentor de Eliseo, resucitó a un niño. Pero algo muy similar pasó en la vida de Eliseo también más adelante, y Eliseo llegó a un punto que también resucitó a un niño. Vamos a comparar estos dos milagros, porque vamos a ver cómo... hay diferencias en estos dos milagros. Vamos a leerlo. Ahora vamos a ir a este pasaje donde Elías, el mentor de Eliseo, resucita a un niño. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 10. Vamos a leer primero del 8 al 10 para no hacerlo la lectura demasiado larga. La vamos a cortar un poco. Vamos a leer primero en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, los versículos del 8 al 10, y después vamos a leer los versículos del 17 al 24. Leamos entonces: vino luego a él, se refiere a Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Esto se refiere a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Como les dije al principio, lo que pasaba en Israel fue que este profeta Elías había decretado, había profetizado y orado para que hubiera sequía en Israel como un juicio de Dios. Es algo que Dios le pidió que hiciera, que orara para que hubiera sequía. Como había sequía en Israel, Dios mandó a Elías para que fuera a vivir un tiempo en Sidón, que era otro país. Se fue a la aldea de Sarepta y allí había una mujer viuda que lo iba a sustentar. Él dice que ahora vivir con esta mujer viuda un tiempo, ella le iba a dar de comer, le iba a dar casa y comida. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Después llegó allá a la casa de esta mujer viuda y ahí se quedó a vivir un tiempo. Ella le daba de comer.
vamos, para hacer no leer tanto, no sé, esto sea tan largo, vamos a cortarlo un poco, vamos a saltarnos hasta donde, después de que ya está viviendo él en la casa de la mujer viuda, resulta que el hijo de la señora se le muere, se enferma y se muere. A esta parte vamos a llegar ahorita. Versículos del 17 al 24. Entonces, recordemos que Eliseo está viviendo en Sidón, en la aldea de Sarepta, con una mujer viuda a la cual se le enferma a su hijo, se le muere. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento, y murió. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Fíjense, pues le echa la culpa a Elías de que su hijo se murió. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Fíjense pues, aquí hay muchos detalles con los que tenemos que fijarnos y tener cuidado, porque en primer lugar, Dios mandó a Elías a que fuera a la casa de esta mujer. Ella no lo sabía. Él no lo sabía que Dios le había dicho a Elías que se fuera a vivir a la casa de ella, esa viuda de Sarepta, y que él le había dado orden. Él le había dado orden a ella que lo sustentara. Él no sabía que era por orden de Dios, que él resultó que el profeta le fue a tocar la puerta de su casa, le pidió que le diera comida y le pidió que se quedara ahí a vivir en su casa un tiempo. Él lo hizo porque pensó que era lo correcto, le pareció bien, y al fin y al cabo por misericordia lo hizo, pero realmente Dios, más adelante dice que Dios le dio orden. Pues francamente nunca sucedió que Dios se le apareció la mujer viuda de Sarepta y le dijo: yo te ordeno que le des de comer a un profeta que va a venir a tu casa, va a venir a tocarte la puerta de tu casa, ese va a ser enviado por mí, dale lugar en tu casa y dale de comer. No, nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Que ella escuchara la voz de Dios o Dios se le apareciera, no. Ella pensó que era idea de ella, fue voluntad de ella o idea de ella haber dejado que el profeta se quedara en su casa. Pero no, en realidad sí era orden de Dios, algo que Dios puso en su corazón que ella hiciera, porque si Dios no hubiera puesto en su corazón que le diera refugio en su casa y comida, ella no lo habría hecho. Es como pasa en nuestra vida también. A veces tenemos necesidad de ayuda económica, otro tipo de ayuda, ayuda ayuda espiritual o ayuda legal. Conocemos a un hermano de la iglesia que es abogado, vamos a acudir a él. No tenemos dinero para pagar un abogado caro en todo caso, pero él nos va a ayudar, pues hermano de la iglesia nos va a ayudar cobrándonos más barato o simplemente no cobrando. Y uno dice, bueno, me da pena molestar al hermano que es abogado, yo necesito un abogado ahorita, pero me da pena molestar, o un médico, un hermano que es médico, o un hermano que es cirujano. Estos hermanos no saben que Dios les está dando la orden de ayudarlo a uno, pero le dicen a uno, cuando va a pedir esa ayuda, le dicen que sí, te voy a ayudar, no se preocupe, no va a pagar nada, yo voy a operar a su hijo, yo le voy a dar asesoría legal, yo voy a atender a su hijo, a su hija, a su esposo, a su mamá. Pero es orden de Dios. Es orden de Dios, por eso es que nunca se debe negar uno de ayudar a las personas que nos piden ayuda, porque son enviados por parte de Dios a uno, para que uno le dé lo poco que uno tiene, para que Dios se lo multiplique a uno. Realmente es una bendición cuando alguien viene a mi vida a pedirme ayuda. Una persona en la calle que me dice: mire, me regaló un quetzal, por favor. Bueno, digamos, es algo que Dios quiere hacer, algo que Dios le pone a uno para poder bendecirlo. ¿A quién? A uno. Para bendecirlo a uno. Dios quiere bendecirlo a uno, me quiere bendecir a mí. Cuando alguien me pide ayuda, a quien Dios quiere bendecir no es a esa persona en realidad, sino a mí. Cuando yo le doy a él, me bendigo yo me bendigo. Así es como funciona. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Vamos a ver aquí. Entonces, el hijo de la señora muere. Fíjense pues. Pero el hijo de la señora muere y le echa la culpa al profeta. Es que eso es lo extraño, eso es bastante extraño. Porque echa la culpa a él. ¿Qué tiene que ver él? Solo porque estamos durmiendo en su casa. Solo porque se está quedando en su casa.
A veces así pasa, que digamos, cuando uno es invitado a una casa, uno ya que a una casa de una persona, de un familiar, de un amigo, de un hermano de la iglesia por un tiempo, o lo invitan a uno a pasar unos días en la casa de la playa, algún amigo, algún hermano, y pasa muchas veces que está uno viviendo con ellos por 3, 4 días, aunque fuera, que se arruina la regadera del baño. Se arruina la regadera del baño. ¿Quién arruinó la regadera del baño? Ah, el hermano. El hermano que invitamos vino a descomponer la regadera. O se les pierde algo. Y a mí se me perdió ¿cómo se llama? Mi collar de oro. Se me perdió mi collar de oro. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Al hermano que invitaron. Porque cuando uno está viviendo en una casa extraña, una casa ajena, como invitado por un tiempo, y cualquier cosa mala que pase en esa casa, a uno le van a echar la culpa. Así pasa muchas veces y es lo que está pasando aquí. Es exactamente lo que está pasando aquí, lo cual indica la carnalidad de esta mujer. Esta mujer está como una mujer recién convertida, digamos una persona que recién ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón para ser salva, digamos una persona que recién se ha convertido al Señor, ya es salva, pero sigue siendo carnal. Algo así es esta mujer, que como que ya concibió fe en su corazón, por eso le dio entrada en su casa al profeta, pero sigue siendo carnal. Por eso le echa la culpa a él de que su hijo murió. ¿Qué tenía que ver él? ¿Qué tenía que ver con que su hijo muriera? Nada, absolutamente nada. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades, le dice. O sea, él estaba consciente de que había sido una mujer pecadora. Había hecho cosas malas. Y le está reclamando al profeta que él viene a pasarle la factura. Y como sabe ella que él es varón de Dios, siervo de Dios, le echa la culpa a él. Tú viniste a mi casa para pasarme la factura de todas las cosas malas que yo hice. Y ahora me estás haciendo morir a mi hijo como castigo de todo lo que yo hice. Es lo que le está diciendo aquí. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. ¿Cuál es el problema? Tráelo aquí. Tráemelo. Entonces él lo tomó de su regazo. El hijo muerto lo tenía la mujer en sus brazos. Él lo agarró, lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Fíjense pues. Fijémonos en los detalles, porque son importantes. Los detalles son importantes. Aquí vamos a aprender algo. Lo llevó al aposento donde él estaba para ya orar por el hijo y tratar de resucitarlo, orar a Dios y pedirle que le devolviera la vida. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Fíjense pues, no llevó al niño a su cuna o a su camita, en su cuarto, en la habitación del niño. No llevó al niño a la habitación de la madre, a la cama de la madre. No, lo llevó a el cuarto donde él dormía y lo puso sobre su cama donde él dormía. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Hay una diferencia entre la cama de la mujer, la cama del niño y la cama de él. Lo que esto indica es que, digamos, el lugar donde el profeta habitaba estaba limpio, estaba santificado por la presencia del profeta allí. Ya no había ningún tipo de contaminación espiritual. Era un lugar neutro donde los demonios y donde el enemigo ya no iba a tener poder, porque era el lugar donde estaba habitando, era la habitación de donde estaba durmiendo, estaba habitando el profeta que oraba a Dios constantemente, se mantenía en comunión con Dios, en comunicación con Dios. El cuarto de él era diferente al resto de la casa, porque estaba lleno de la presencia de Dios y no había ninguna contaminación espiritual en ese cuarto. Entonces, y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Ahora viene el profeta y le reclama a Dios. Porque él después se pone a pensar, que qué vergüenza. Qué vergüenza, yo, profeta, gran profeta de Dios, viviendo en la casa de esta mujer y se le muere el hijo. Ni modo va a pensar que yo tuve la culpa. ¿Qué otra cosa va a pensar? Qué vergüenza. Estoy comiendo de su comida. Estoy hospedado en su casa. Qué vergüenza. ¿Qué otra cosa va a pensar ella? Que va a pensar que es mi culpa, pero yo sé que no es así, pero porque Dios dispuso su soberanía, su gran poder, porque Él permitió que esto sucediera. Es lo que el profeta le dice al Señor. Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se entendió, en realidad no era culpa de Dios tampoco, era consecuencia del trasfondo espiritual que esta mujer tenía. ¿Quién era el padre del hijo? Tal vez había sido prostituta y ni siquiera ella sabía quién era el padre del hijo. ¿Qué clase de genética tiene el padre del hijo? El padre del hijo. ¿Qué clase de genética tenía ella? ¿Qué enfermedades le heredó tanto el padre como la madre o las personas antepasados de estas personas le heredaron a este niño? ¿O qué pecados cometió esta mujer o el padre que hayan afectado la vida del niño? Eso no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Lo que le estaba pasando a esa mujer era consecuencia de todo lo que había hecho en su vida y había concebido este niño en pecado. Y en consecuencia de que este niño fuera concebido en pecado, habían sobre él maldiciones. Y su misma genética estaba propensa a tener ciertas enfermedades y ciertas maldiciones. Entonces, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño. Fíjense pues, aquí vamos a tener cuidado. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Aquí está tu hijo, está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pues si alguna duda le quedaba de que Elías fuera siervo de Dios, aquí se le quitó toda duda. Aquí se le quitó toda duda. Por la demostración de poder que él hizo al resucitar al hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces. El número 3, ¿qué significa? El número 3 es el número de Dios. Es el número de la Trinidad. Es el número de Dios. Del único Dios, Dios Trino, Dios en 3 personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso el 3 es el número de Dios. Es el número del Dios Trino. Entonces él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ya tenemos conocimiento ahora entonces de lo que fue este milagro que Elías hizo con respecto a resucitar a un niño. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Eliseo. Es muy similar.
Es interesante comparar estos dos milagros porque son muy similares y recordemos una cosa, que Eliseo tenía una doble porción del poder de Elías. El poder que tenía Eliseo era el doble de grande del poder que tenía Elías. Ahora vamos a ver, el segundo libro de los Reyes nos relata este acontecimiento cuando Eliseo resucita también a un niño. Entonces esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Capítulo 4 vamos a leer primero del versículo 8. El versículo 8 vamos a leer aquí. Sí. Y después vamos a leer los versículos del 12 al 20. Y después del 27 al 37. Para hacer un poco corto porque esto es largo. Entonces fíjense pues. Aconteció también que un día pasaba Eliseo. Aquí estamos hablando de Eliseo, el que fue alumno, discípulo de Elías. Ya había pasado un tiempo después de que Elías fue llevado al cielo. Le había dejado al profeta Eliseo una doble porción de su espíritu, de la unción. Unción es poder del Espíritu Santo. Cuando dice una doble porción del Espíritu, se refiere a la unción de poder del Espíritu Santo de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo era un profeta que andaba dando, digamos, cátedras, mensajes, sermones, digamos, como le dijera yo, seminarios acerca de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios, en un lugar y en otro. Entonces él andaba de un lugar a otro predicando. Y entonces aquí pasa por un pueblo que se llama Sunem. Pasa por un pueblo que se llama Sunem. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, una mujer rica, una mujer de dinero, una mujer importante, a eso se refiere, una mujer con recursos económicos. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Siempre que él pasaba por ese pueblo, ya sabía que tenía que ir a la casa de ella a comer porque ella le insistía que fuera a comer a su casa. Mire, señor Eliseo, por favor, cuando usted pase por aquí, siempre venga a comer a mi casa, por favor. Concédame ese honor, concédame ese privilegio, siempre que usted pase por nuestro pueblo, vengas inmediatamente para mi casa, aquí le voy a dar yo de comer. Porque al fin y al cabo era una mujer que tenía recursos económicos. Era una mujer de recursos económicos, tenía riquezas, tenía dinero. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ahorita vamos a dar un salto al versículo 12, porque si no esto se nos va a hacer muy largo. Entonces acordemos, él pasaba siempre a comer a la casa de ella. Bueno, vamos a leer un poquito más. Y ella dijo a su marido: y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Ahora no estoy pensando solo darle de comer, ahora le construyó un cuarto especial para él, su propio apartamento con cama, con mesa, con silla y con una lámpara para que cuando él viniera a su casa se quede a dormir allí. Fíjense pues, qué corazón tan generoso el de esta mujer que había entendido que este era un varón santo de Dios. Como ella sintió la unción que había en Eliseo, porque Eliseo no trató de convencerla ni le pidió nada. No trató de convencerla de nada, ni le estaba pidiendo nada. Ella sintió la unción, ¿verdad? Porque por eso dice aquí, y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Ella se dio cuenta, sintió la unción, la presencia de Dios, el poder de Dios que había en Eliseo. Por eso era tan generosa con él, porque le llamaba la atención esa presencia que había en él, ese poder que había en él. Y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos en ella cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aquí sí nos vamos a dar un salto hasta el 12.
Bueno, si vamos recto mejor, que solo falta un versículo intermedio. Se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y durmió allí. Entonces dijo él a Giezi su criado. Eliseo le dijo a su criado, Giezi, llama a esta tsunamita, llámala. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo Eliseo a Giezi su criado, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces ya Eliseo se dio cuenta que esta mujer ya se ganó una recompensa. Nos ha tratado maravillosamente, nos da una comida exquisita. Aquí hemos comido re bien, nos atiende re bien. Cada ratito nos está ofreciendo comida, algo que tomar, algún postrecito, fruta, nos ofrece de todo. Ya construyó este apartamento para nosotros, tan bonito, cómo le quedó de bonito. Ahora ya dormimos aquí por primera vez. Bueno, ya se ganó una recompensa. Vamos a bendecir a esta mujer, porque ha hecho mucho por nosotros, ha sido muy generosa. Y dijo entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Ella respondió, yo habito delante de mi pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Eliseo le estaba ofreciendo, ¿quieres que hable por ti al rey? ¿Para qué? ¿Quieres que hable con el general del ejército en nombre tuyo? ¿Para qué? Para pedirle algún favor, algún privilegio que ella quisiera tener de parte del rey, algún privilegio que ella quisiera tener de parte del general del ejército, que le mandara un grupo de soldados que cuidaran su propiedad, que le diera protección, que mandara un pelotón del ejército para que se rodearan su propiedad, que nadie se metiera con ella, o que el rey le diera ciertos privilegios. Eliseo era un profeta muy influyente en Israel. Era un hombre muy influyente en Israel. Si él le pedía algo al rey, el rey se lo iba a conceder. Por eso fue que le dijo esto. Si él le pedía algo al general del ejército, el general del ejército se lo iba a conceder. De eso estábamos hablando aquí. Y Eliseo era un hombre muy influyente. Pero ella le dice, por el contrario, le dice a ella, yo habito en medio de mi pueblo. Cuando ella dice, lo que quiere decir esto, yo habito en medio de mi pueblo, quiere decir yo soy una mujer importante. Yo soy de las personas más importantes de este lugar. ¿Qué te puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir yo al rey? Si yo quiero pedir algo al rey, voy yo y se lo pido. Yo quiero algo de parte del general del ejército, voy yo y se lo pido. No me van a negar nada, porque soy una mujer importante. Es lo que quiere decir esto. He aquí yo habito en medio de mi pueblo. Soy una mujer importante, soy una mujer de privilegio, soy una mujer de influencia en este pueblo. No hay nada que te pueda yo decir a ti que tú me des, porque lo que tú me estás ofreciendo yo ya lo tengo. Si yo quiero algo del rey, voy a él, se lo pido, me lo va a conceder. Yo quiero algo del general del ejército, yo se lo pido y me lo va a conceder. Es lo que está diciendo aquí. Y entonces, y él dijo, ¿qué pues haremos a ella? No hay nada que podamos hacer por ella, ya lo tiene todo. ¿Y qué se le puede regalar a una persona que ya lo tiene todo? Entonces, ¿qué haremos pues a ella? Y Giezi se le ocurrió una cosa y dijo, Giezi respondió, el criado de Eliseo, ¿verdad? Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijos, y su marido es viejo. Y no tiene hijos y su marido es viejo. O sea que no solo no tiene hijos, sino que ya tiene pocas probabilidades de tener algún hijo porque su marido es viejo. Eso fue lo que le dijo Giezi. Entonces, permítame, estoy un poco perdido aquí, marido. Dijo entonces, llámala. Entonces, después de que Giezi le dijo eso, se le ocurrió la idea a Eliseo. Bueno, entonces llámala, ya sé qué vamos a hacer. Llámala otra vez, decirle que venga otra vez. Ya sé qué vamos a hacer. Llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Le está diciendo que va a tener un hijo. Imagínense qué poder de Dios tan grande que estaba sobre Eliseo en forma de unción. La unción está sobre nuestro cuerpo. La unción no es algo que esté adentro de nosotros. La unción es el poder del Espíritu Santo. Cuando decimos unción, es algo que está fuera
de nosotros, encima de nosotros, no adentro, sino encima de nosotros. Por eso fue que cuando Elías se fue al cielo, dejó su manto tirado y él se lo puso encima, que representaba la unción. La unción va encima. Entonces el manto de Elías representaba la unción, porque el manto es algo que se pone encima. De ahí saco yo que la unción es algo que está encima de nosotros, porque está representado por el manto. Entonces un manto se pone encima de nosotros, ¿verdad? Entonces este manto de poder es algo que se va entretejiendo poco a poco en nuestro caminar con el Señor, en nuestra fidelidad con el Señor, obedeciendo su palabra, ofrendándole a Dios, porque es lo que más le agrada a Dios, ofrendarle a Él. Lo que más le agrada a Dios, dar ayuda a personas necesitadas y obedecerlo en todo. No ser personas pervertidas, no ser personas que miran pornografía, no ser personas que hablan malas palabras, no ser personas que toman licor, que fuman, que usan drogas, gente que trata mal a los demás, gente que tiene hombres que tienen varias mujeres, o que son adúlteros, que son fornicarios. No. Hay que obedecer a Dios y complacer a Dios en todo, principalmente en las ofrendas y en dar ayuda a las personas necesitadas, porque esto cubre multitud de pecados. El amor a Dios, que es ofrendar, y el amor al prójimo, que es dar ayuda a las personas necesitadas, cubre multitud de pecados. Entonces muchas cosas que están torcidas en nosotros se van enderezando automáticamente cuando ofrendamos a Dios y damos ayuda a las personas necesitadas. Fíjense pues. Entonces él dijo, llámala, y él le llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Y él le dijo, no, por favor, no te burles. No te burles de mí, por favor. Le tocó el lado sensible, le puso el dedo en la llaga. De ese tema ya no quería hablar ella, ya no quería hablar de eso, ya no quería saber nada de eso, porque había pasado por varios abortos, aborto tras aborto. Nunca pudo conservar un niño en su vientre porque abortaba. Ya había tenido varias experiencias malas, ya no quería hablar de eso, ya no quería que se tocara el tema. El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino su padre, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. El niño fue allá cuando estaba el papá y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo a su mamá, llévalo con su madre, porque el niño se le puso malo. Estaba con su papá en el campo donde estaban sembrando, pero en ese momento el niño le cayó mal la soleada que estaba pegando ahí. Le empezó a doler la cabeza. Entonces dijo el papá, bueno, ¿sabes qué? Le dijo al criado, llévalo con su mamá porque no se siente bien. Llévalo con su madre. Y habiéndole él tomado el criado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces este criado trajo al niño con la mamá. El niño estuvo sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía y murió. Fíjense pues, murió. Ella entonces, el varón de Dios no estaba ahí, no estaba viviendo, en ese momento no estaba él ahí. Él solo se quedaba ahí con ellos de vez en cuando. Cuando de vez en cuando pasaba por ahí, se iba a quedar ahí con ellos. Pero él no vivía ahí, él vivía en otro lado. En ese momento no estaba él ahí. En ese momento no estaba el profeta Eliseo ahí con ellos. Al mediodía y murió. Entonces, ella entonces subió y subió a su casa. Lo puso sobre la cama del varón de Dios. Lo puso sobre la cama del varón de Dios. Entonces el apartamento que había construido para el varón de Dios, y lo puso sobre la cama del varón de Dios. No lo puso en otro lado, no lo puso en la cama del papá, en la cama matrimonial, donde está la cama donde ellos dormían con su esposo. No lo puso en la cama del niño, no lo puso en ningún otro lado. Lo puso en el apartamento que había construido para el varón de Dios. En la cama del varón de Dios, donde él se quedaba, ahí lo fue a poner.
Fíjense pues, fue lo mismo que hizo Eliseo. Perdón. Fue lo mismo que hizo Elías cuando iba a resucitar al niño de la viuda de Sarepta. La puso sobre su cama donde él se estaba quedando. Aquí lo hizo la tsunamita. Esta mujer tsunamita, cuando el hijo se le murió, lo llevó al apartamento que habían construido para el profeta Eliseo y lo puso sobre su cama. Fue lo mismo que hizo Eliseo. Perdón, fue lo mismo que hizo Elías. Entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz, tranquilo, yo sé lo que hago. No le quiso decir a su esposo que el niño había muerto. Solo le dijo: mira, por favor, me urge, préstame una de tus asnas, dame uno de tus criados, que me lleve inmediatamente a la casa del profeta. Pero no le quiso decir que el niño había muerto. Entonces el marido le dijo: ¿pero por qué vas a ir ahorita si no es luna nueva? O sea, no es día de fiesta. Hoy no es día de culto, hoy no hay culto, hoy no. ¿Para qué vas a ir al profeta si hoy? ¿Para qué sea la iglesia si no hay culto hoy? Y ella le dijo: tranquilo, déjame que yo haga lo que yo quiero hacer. Necesito hacer esto. Solo haz lo que yo te estoy pidiendo, por favor. Entonces ella le respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te lo dijere. Creo que vamos a cortar esto un poco. 12 al 20. Va. Entonces va a buscar al profeta, a donde vive el profeta. Vamos a dar un brinco hasta el versículo 27. Cuando llegó donde estaba el profeta, luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Lo agarró de los pies. Cuando llegó donde estaba el profeta, se agarró de los pies de él. Lo agarró de los pies, se tendió al suelo y lo agarró de los pies. Luego que llegó donde estaba el profeta, el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. El profeta se dio cuenta que la mujer estaba sufriendo, tenía algún gran problema, estaba en gran aflicción, pero no entendía qué estaba pasando porque Dios no se lo mostró, no le mostró qué estaba pasando. Si Dios no se lo muestra, él simplemente no sabe. Él tenía una gran conexión con Dios, una gran relación con Dios, una gran comunicación con Dios, pero lo que Dios no le diga a él no lo va a saber. Dios no se lo mostró, Dios no le había revelado. Ella dijo: pedí yo hijo a mi Señor. Te pedí que me dieras un hijo. Te lo pedí yo. Yo no te lo pedí. Dice, eso fue lo primero que le dice esta mujer tsunamita al profeta Eliseo. Pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? O sea, ¿para qué metes hijos si se iba a morir? Yo había perdido varios hijos, pero desde mi vientre. Este niño había nacido, había crecido, ya estaba feliz yo porque él ya tenía un hijo, por fin tenía yo un hijo. Lo había deseado tanto, le tenía mi hijo y ahora se me muere. Esto me duele más que todo lo que me había pasado antes. Esto es más doloroso todavía. Esto es más doloroso todavía de todo lo que me había pasado antes. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Esto es más doloroso todavía. Es lo que le está diciendo aquí. Pedí yo hijo a mi Señor. ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi. Entonces dijo el profeta a Giezi su criado: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Mandó al criado para que fuera a sanar al niño. Le dijo al criado Giezi: ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre al niño: no, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, el profeta había mandado al criado para que fuera a sanar al niño. Fíjense pues, porque el profeta Eliseo estaba formando a Giezi, como Elías lo formó a él. Eliseo estaba formando a Giezi para que fuera un profeta que en el futuro. Lo estaba formando como profeta para que fuera un gran profeta como él en el futuro. Por eso lo mandó a que fuera él en forma de práctica, para que hiciera sus prácticas, ¿verdad? Para que hiciera sus prácticas, lo mandó a sanar él al niño. Pero la mujer le dijo: no.
yo quiero que tú vayas. Yo de aquí no me muevo hasta que tú vayas. Eso fue lo que le dijo. Entonces, entonces, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque ella quería que el profeta fuera a su casa. No te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Primero se fue el siervo de Eliseo, Giesi, para tratar de revivir al niño. Iban a ir a resucitarlo. El niño estaba muerto, iban a ir a resucitarlo. Entonces, después se fue, la mujer sunamita regresó a su casa y el profeta se fue con ella. Ella lo obligó a que fuera por fuerza a su casa, al profeta Eliseo. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Giesi, el criado de Eliseo, fue a hacer la lucha de resucitar al niño, pero no lo logró. Se dio la vuelta y se encontró con Eliseo y con la sunamita que iban para su casa. Y le dijo Giesi a Eliseo, el niño no resucita, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, sobre la cama del apartamento que había construido para Eliseo, donde él se quedaba cuando pasaba por ahí. Sobre la cama de Eliseo estaba el niño. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Entonces, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Tras ambos significa que él se quedó solo con el niño en su cuarto. Esto fue lo que pasó. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Acordémonos que el profeta Elías, cuando resucitó el niño, que le tocó resucitar a él, el hijo de la viuda Sarepta se tendió también sobre el niño 3 veces. Pero aquí Eliseo se tiende también de la misma forma como hizo el profeta Elías, se tendió sobre el niño. Acordemos que todo lo que el profeta Eliseo sabía lo aprendió del profeta Elías. Lo mismo que hizo el profeta Elías hizo él. Se tendió sobre el niño, puso su cuerpo sobre el niño, lo cubrió con su cuerpo, puso su nariz sobre su nariz, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca y sus manos sobre sus manos. Lo cubrió completamente. O sea, lo estaba cubriendo con la unción del poder de Dios. Pues eso es lo que significa esto, que lo estaba cubriendo completamente con la unción del poder de Dios. Entonces poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, las manos suyas, así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. O sea, el niño que estaba muerto, que estaba completamente frío porque estaba muerto, empezó a agarrar calor. Fíjense pues. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Fíjense pues, esto es interesante. Fijémonos en los detalles porque es importante, porque aquí vamos a aprender algo. De eso se trata. Toda la Biblia nos enseña, en cualquier parte de la Biblia siempre vamos a aprender algo, cosas que de otra forma nunca vamos a saber. El bagaje de teología que existe en las iglesias cristianas no tiene todo el conocimiento de la Biblia. Hay cosas que solo en la Biblia las vamos a encontrar. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Fíjense pues, el profeta había llegado y se tendió sobre el niño. Puso sus manos sobre sus manos, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca. Pero el niño empezó a entrar en calor, pero no resucitó. Se levantó el profeta, salió del cuarto ese que era de él, donde estaba su cama,
y se paseó por toda la casa. Entró a un cuarto, el cuarto del matrimonio, de los esposos, entró al otro cuarto de invitados que tenían por allá, entró a la cocina, a la sala, al comedor, al estudio, se paseó por toda la casa. ¿Sí? Y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, después subió. Después de que se paseó por toda la casa, volvió a subir al cuarto que era el cuarto de él. Y se tendió nuevamente sobre el niño, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aquí el niño sí resucitó. Pero fíjense pues, ¿por qué Eliseo salió del cuarto que era el cuarto de él y se paseó por toda la casa? Fue a purificar la casa, fue a santificar la casa, fue a limpiarla de contaminación espiritual, fue a limpiarla de demonios, se metió a la sala, tiró todos aquellos agarró todos los discos de música, de reggaetón, de mariachis, de cosas que no agradan al Señor, música desagradable delante del Señor, con malas palabras y todo esto, todos los discos, todas las películas de DVD que eran de pornografía, todas las películas que eran de películas satánicas de miedo, de terror, de espantos, de todas esas películas de supuestamente de miedo, son satánicas. Agarró todas esas películas y las metió todas en una bolsa negra de plástico, todo lo echó ahí todas las estatuas que tenían ahí de demonios, de cosas, digamos, demoníacas, estatuas, adornitos ahí de cosas que no le agradaban a Dios, cuadritos ahí de cosas que no le agradaban a Dios, ídolos que tenían en la casa. Lo echó todo en una bolsa de plástico, lo sacó de la casa, mandó que lo quemaran, todo eso. Ropa que tenía la mujer que no le agradaba a Dios, cosas todo lo que no le agradaba, que no le agradaba a Dios, que había en la casa, lo echó en una bolsa negra de plástico y mandó a los criados que lo fueran a quemar, que fueran a quebrar todo eso, que fueran a hacerlo pedazos y que lo quemaran todo. Fue a purificar la casa, fue a limpiarla, porque el niño no resucitaba. Por eso, la primera vez que se entendió sobre el niño no resucitó, había que purificar toda la casa. Entonces ya después de eso, regresó a tenderse otra vez sobre el niño. Lo intentó nuevamente. Entonces, volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte, después subió y se tendió sobre él nuevamente. El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. El niño estornudó 7 veces. 7 veces significa que el poder de la sangre de Jesucristo había actuado efectivamente sobre él y él había sacado todo lo malo que había en él. Su genética en ese momento fue transformada. Todas las maldiciones que había en él, heredadas por sus antepasados, los pecados de sus padres y todas las maldiciones que habían sobre su papá, sobre la familia de su papá, todas las maldiciones que habían sobre la mamá, sobre la familia de la mamá, fueron canceladas. El yugo, las maldiciones y todo lo malo que había sobre él, que había sido heredado genéticamente, toda maldición fue cancelada, todo yugo fue podrido en ese momento. Y por eso fue que él estornudó 7 veces, declarando así que el poder del Señor Jesucristo, de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, digamos, que había sido declarada sobre él proféticamente, por medio de este gran profeta que era Eliseo. Eso fue lo que él había hecho. Él había puesto el poder del Señor Jesucristo sobre él cuando se tendió sobre él. Y él, al estornudar 7 veces, está declarando que esa sangre que se declaró sobre él proféticamente, el Señor Jesucristo no había venido al mundo todavía, no había muerto por nuestros pecados, pero proféticamente se está poniendo sobre él esta sangre cuando el profeta se tiende sobre él. Lo está cubriendo con el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Por eso que cuando él resucita, estornuda 7 veces. Eso quiere decir, estoy sacando todo lo malo que hay en mí en su totalidad por la sangre preciosa de Jesucristo.
declarada sobre él o puesta sobre él de forma profética. Porque aquí faltaba mucho tiempo para que Jesucristo viniera al mundo y naciera y muriera en la cruz y resucitara por nosotros. Entonces, perdón, ya estoy completamente perdido aquí. Entonces, sí, entonces, volviéndose luego, se pasó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos, resucitó. Entonces llamó él, el profeta Eliseo, a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita, llámala a mamá, por favor. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Él le dijo: toma a tu hijo, aquí está. Está sano, está vivo otra vez, no sano, sino vivo, está resucitado. Y él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Como agradecimiento, en forma de agradecimiento, se tendió sobre sus pies y se inclinó a tierra. Y después se levantó y tomó a su hijo y salió. Aquí termina el relato de cómo Eliseo también sanó a un niño. Yo veo aquí que le costó más. Me hubiera querido que este video no pasara de la hora, ya pues llegamos a la hora. Pero vamos a tomarnos un par de minutos más para reflexionar con respecto de lo que le costó. Le costó más a Eliseo. Si usted se da cuenta, le costó más a Eliseo, que tenía una doble unción del poder de Dios, de lo que tenía Elías. Elías resucitó más fácilmente al otro niño, el que le tocó resucitar a él. Lo resucitó más rápido, con relativa facilidad. Pero Elías, que tenía el doble de poder de Eliseo, que tenía el doble de poder de Elías, le costó más. ¿Por qué? Porque era un caso diferente. Cada caso es diferente. Cada caso de sanidad es diferente. Hay que tener conocimiento de Dios para saber qué hacer en cada caso. Aquí, Eliseo tenía el doble del poder de Elías, pero a Elías le costó menos resucitar al otro niño que lo que le costó a él. Aquí Eliseo hizo cosas que Elías no había hecho cuando resucitó al otro niño. Eliseo salió de su cuarto, se fue a pasear por toda la casa. Después se tuvo que tender sobre el niño una segunda vez, cosa que Elías no había hecho. Elías solo se acostó sobre el niño una vez. Eliseo lo hizo 2 veces. Y hasta después, en la segunda vez, después de que se paseó por toda la casa, fue que el niño resucitó. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Lo que aprendemos aquí es que hay casos que se pueden resolver. Casos tan difíciles como un niño muerto, resucitar a un niño muerto. Si existe la posibilidad de que tengamos el poder de resucitar a un niño que ha muerto, pues cualquier otro caso de sanidad física será más fácil de lograr, digo yo, porque lo más difícil que uno puede hacer en todo caso es resucitar a una persona, ¿verdad? Eso es lo más difícil que puede haber. Resucitar a una persona, o sea, una persona que está muerta, devolverla a la vida. No creo que haya algo más difícil que eso. Pero en todo caso, digamos, siempre hay casos más difíciles que otros. Pero resucitar a una persona siempre va a ser muy difícil. Y Eliseo, teniendo el doble del poder de Elías, le costó más resucitar a este niño porque el caso era más grave, el caso era más serio. Habían más maldiciones sobre estas personas, sobre esta familia, que sobre esta viuda de Sarepta, que también ella misma había declarado que había cometido, ella misma declaró que había cometido iniquidades, grandes pecados. En el caso de estas otras personas de Sunem, en el caso de la viuda de Sarepta, en el caso de la mujer sunamita, de su esposo, de esa familia, habían otros problemas, habían otras maldiciones, otras, porque digamos el niño, ¿qué pecado había cometido para morir? No, que todo lo que pasó al niño fue consecuencia del trasfondo espiritual que había en esta familia. Por eso que Eliseo tuvo que ir por toda la casa a revisar qué había allí que estaba ocasionando
interrupción, obstaculizando el resucitar al niño. Muy probablemente algunas cosas que habían en la casa fueron las mismas cosas que provocaron la enfermedad y la muerte del niño. Seguramente en la casa habían ídolos, imágenes, estatuas que eran adoradas o habían sido adoradas anteriormente por estas personas. Porque cuando Eliseo empezó a quedarse en la casa de esta mujer sunamita y en la casa de su esposo, ella empezó a convertirse, empezó a entender la palabra de Dios, empezó a darse una conversión en ella, tal vez no tanto en su esposo. Entonces ahí faltaba todavía hacer un trabajo de evangelización en esta familia. Entonces habían cosas en la casa que no habían sido quitadas. Entonces, cuando esto sucedió, que murió el niño, vino el profeta Eliseo y fue a revisar toda la casa y que echó a la calle, a la basura, todo aquello que no debía estar ahí. Posiblemente alguna de estas cosas fue la que provocó la enfermedad, la muerte del niño, y hasta que él quitó esas cosas y les echó a la basura, fue que se dio la sanidad, no la sanidad, sino la resurrección, de volver a la vida de este niño. Les pido perdón por pasarme de la hora, pero esto eran pasajes un poquito largos. Entonces de aquí aprendemos muchas cosas. ¿Cómo lograr tener la unción del Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo tener la unción del Espíritu de Dios? Lo entendemos. ¿Cómo lograr que haya en mí más del poder de Dios? Caminando estrechamente, cercanamente, cotidianamente, caminando constantemente con el Señor Jesucristo. ¿Cómo se camina con el Señor Jesucristo? Obedeciendo su palabra, dedicándole tiempo a conocer su palabra, obedeciéndola, viviendo conforme a ella. Como caminó Eliseo a la par de Elías y le servía, así nosotros tenemos que caminar a la par de Jesucristo, conocer su palabra, vivir conforme a ella y servirle. Obedecer la palabra de Dios es servir al Señor Jesucristo. Obedecer a la palabra de Dios es servir al Señor Jesucristo. De esa forma nosotros también tendremos más unción sobre nosotros del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga.